Hola, bienvenidos. En este video les mostraré gráficamente los pasos para realizar un análisis de emplazamiento que todo arquitecto considera en la búsqueda de variantes para resolver el objeto arquitectónico. Utilizaremos como ejemplo un ejercicio de ampliación de la biblioteca Horst Hartung del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Comenzaremos por identificar los elementos externos en el entorno y su influencia directa e indirecta al predio. Bien, aquí tenemos adelantado un boceto con la planta de los espacios que tiene el quad en torno a la biblioteca. La biblioteca está ubicada en este punto. Esta es la biblioteca actual y el ejercicio trata de una ampliación que está considerándose utilizar esta zona, que actualmente es una explanada. Aquí podemos ver la imagen, tenemos la fachada de la biblioteca, que es esta cara, este plano, y la explanada conocida como el cenicero. Entonces los primeros bocetos que hacemos en la lectura del entorno es qué tenemos en todo lo que nos rodea. Actualmente aquí hay un parque, conocido como Parque El Mirador. El edificio del quad. En esta parte el quad contiene una torre de 10 niveles, aulas, conocida como ala sur y ala norte. Entonces tenemos una composición de ejes de los edificios existentes, que va aquí, y vemos una lectura de estos ejes. Y este eje lo pasamos aquí, tenemos una composición de lo que podemos hacer. Predomina el ortogonal y predomina el trazo de las curvas de los edificios existentes, dos edificios que junto con la biblioteca se conforman principalmente de concreto. Cuando tienes un proyecto de menor a mayor escala urbana, la posible forma en que un peatón se aproxima al edificio no es accidental. Se analiza junto con el análisis de flujos y la accesibilidad por donde llegaría la mayoría de las personas y su medio de llegar, a pie, en transporte público. Entonces, al dirigirse a los ingresos del edificio, se transita, se camina, se dirige, se pasa de las partes públicas a las partes privadas, la explanada o la plazoleta, y por último, a un espacio semiprivado, que es el vestíbulo, donde habrá de distribuirse a cada uno de los diferentes espacios del programa, lo privado. La forma en que va atravesando cada espacio es también una forma de atravesar planos por medio de vanos. Esos vanos o porosidades se trabajan como una secuencia en el proyecto, pero hay que descubrirlos desde el análisis inicial. ¿Dónde están? ¿Qué escala tienen? ¿Cómo interactúan? ¿En dónde convendría tenerlos? ¿Cómo los asociamos a ejes compositivos? ¿Cómo se puede lograr la mejor transición desde el afuera hasta el adentro? ¿Qué visuales y formas acompañan el recorrido? Los planos no solo son verticales, aquí el juego más interesante es crear vínculo formal del plano vertical, los muros que voy atravesando con el plano horizontal, el piso, la cubierta, y de ir observando su forma, sus niveles, las rampas, el jardín, la dureza y los materiales. Entonces tenemos una transición de lo público a lo privado. En este caso, en el quad, actualmente se tiene un acceso aquí peatonal y uno vehicular. Son dos símbolos muy conocidos del quad. Entran las personas y el flujo obligado es una pequeña explanada que luego se interrumpe justo con la explanada de el cenicero. La propuesta implica crecer esta explanada, abrazar mejor la parte peatonal, darle más jerarquía, identificar el eje desde antes y empezar a crear con él la posible nueva volumetría de la ampliación de esta biblioteca. Una biblioteca que requiere casi multiplicar sus metros cuadrados. Bien, entonces todo peatón
hace estos recorridos. Vemos por acá también tenemos una gráfica de esos recorridos en donde viene cualquier usuario, se dirige al quad, rodea la explanada, que es el vestíbulo principal, para ir al eje de composición de las aulas, y entonces nos damos cuenta que hay un choque entre el espacio público que no se emplea correctamente, y para eso entonces necesitamos ir identificando este plano que es virtual, este plano que actualmente existe, y cómo vamos a ir haciendo nuestras transiciones. Este bloque que entonces aparece aquí pudiera identificar no unirnos el nuevo edificio con el viejo edificio y crear un espacio de transición también entre ambos. Y de esta manera vamos creando las relaciones que van surgiendo de este análisis en lo existente. En lo relativo a los ejes de composición que genera el sitio, consiste en observar y analizar la figura que tiene el terreno. Y todos los comentarios que te estoy haciendo me estoy refiriendo a qué hacen gráficamente. Dibujas el espacio del terreno o del sitio muchas veces en planta, en isometrías, como estás viendo estos ejemplos. Les sacamos varias copias y generas arquigráficos que en una sesión ya les explicaré. De esta forma tienes un predio dibujado cuantas veces sea necesario, y en cada tema vas ahí analizando, concluyendo las gráficas alusivas y objetivas para describir cómo se está actuando y respondiendo a lo que se está analizando. Entonces, al hacerlo varias veces, el mismo dibujo, en puedes tú indicar ejes compositivos. En podemos analizar aspectos del asoleamiento. Por ejemplo, en este proyecto nuestro norte es así. Entonces tenemos un oriente y un poniente con una trayectoria solar de esta manera. 3 grados hacia el norte, 21 grados hacia el sur, mayor asoleamiento en todas nuestras caras sur, lo que es el asoleamiento en las orientaciones de Guadalajara, donde estamos situados, mayor asoleamiento, entonces caras de mucho sol por el sur, mayor inclinación de 21 grados, caras de la mañana, caras del poniente, como estas otras caras van a recibir mucho sol del poniente, y cómo es que las vamos a proteger, de qué manera vamos a interactuar con ellas. El realizar varios ejercicios en bocetos tridimensionales nos hace entender mejor esas relaciones que trabajarlas solamente en 2 dimensiones. Como podemos ver, relacionando los temas, vamos desarrollando en bocetos a mano alzada o gráficas digitales, la combinación de ambos, estas gráficas llamadas diagramas o arquigráficos, que sintetizan las condicionantes que vamos integrando en el análisis. Enseguida sumamos a nuestro análisis condicionantes físicas, como el clima, pero el efecto que producen directamente en el sitio, como el asoleamiento, la orientación que acabo de explicar, la ventilación y otros. En el caso de la ventilación, sabiendo nuestra orientación del norte, tenemos una ventilación predominantemente cruzada en este sentido. En lo que es primavera y verano, viene de un sur poniente, y un otoño e invierno tenemos una ventilación del nororiente. Entonces nos da una ventilación cruzada. Lo que va a pasar en este sitio con esa ventilación es, por ejemplo, sí crear un espacio de transición entre los 2 edificios para crear
elementos abiertos o en donde va a haber patios internos para que entonces la ventilación predominante siempre tenga este cruce, lo que nos está indicando la lectura de la ventilación. De tal manera que conforme avanzamos en integrar nuevas condicionantes, nos damos cuenta que cada una de ellas aporta nuevos diagnósticos y estrategias y conforma la aparición de una realidad congruente con las fuerzas externas y el posible proyecto. Llamamos fuerzas externas a esos elementos condicionantes que suceden fuera de lo que va a ser el objeto arquitectónico y fuerzas internas a lo que llamamos las condicionantes que suceden dentro del objeto arquitectónico. Entonces, aquí fuerzas internas y todo lo que está condicionado en su zona de influencia, fuerzas externas. Y entre ambos hay una relación muy intrínseca. Crean estrategias, identifican características a resolver específicas que debe de contener el objeto arquitectónico. Cada polígono tiene valores que hay que descubrir, hay que ir observando detenidamente. Generalmente estos valores dependen de varios factores como dónde está ubicado, la localización en el conjunto, en el barrio, en el distrito, la manzana, y estos factores lo hacen ganar o perder valor. Las colindancias, el tipo de vecinos, si cuenta con todos los servicios, dónde están, si hay transporte para llegar a él, por cómo son sus calles, el entorno, el emplazamiento, la infraestructura que se cuenta, el equipamiento que lo rodea y la cercanía en sus áreas de influencia. El uso de suelo, la relación de compatibilidad que debe de haber con este uso de suelo y algo muy importante, las normatividades que aplican particularmente para hacer una biblioteca dentro de un conjunto o núcleo educativo. Esto consolida mucha información útil para el proyecto en el sitio y aumenta el valor en medida de cuántos de todos estos elementos se van sumando, positivamente o negativamente al momento de irlo evaluando. Hay otros elementos que también se pueden considerar, pero mínimo vamos iniciando con estos para tener en cuenta. Factores que primero comentábamos, físicos, factores físicos que nos rodean. Pasamos a factores urbanos, hablábamos de qué equipamiento, dónde están los servicios, al cual se llega por una vialidad única y hay transporte eficiente, un macro servicio de transporte público. Los estudiantes entran, se desplazan, como había comentado, el servicio de la infraestructura que se tiene, hay agua, hay drenaje, hay electricidad. Hay que ver con qué se cuenta y cuál puede ser lo alternativo. Y dentro de lo alternativo también empezar a considerar elementos sustentables. Bien, con esta parte damos por concluida la primera sección de este video, que se compone particularmente de las condicionantes externas, lo que rodea el edificio, para en un siguiente video poder analizar las partes internas que comprende las actividades propias del edificio. Muchas gracias.